Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado Donald Trump volvió a adueñarse de todas las portadas, de todos los periódicos, de todo el mundo. Sin que nadie lo esperase, decretó el cierre temporal de las fronteras de Estados Unidos para inmigrantes de varios países de Oriente Medio. Tengo los países aquí apuntados porque no me los sé de memoria. Son en concreto Libia, Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán y el Yemen. Sudán del Norte, se entiende. Junto a eso, cerró el asilo político para el próximo semestre, para los próximos meses. Es decir, no va a conceder ningún tipo de refugio a nadie, venga de donde venga. Todo, en principio, hasta que no se demuestre lo contrario, es legal y además es competencia del presidente. A partir de aquí, una vez dicho esto, pues es debatible. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, aportando opiniones meramente políticas, porque las legales, parece ser, por lo que he podido leer por ahí, están más que cerradas. Ya dependerá de cada uno opinar si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Queda en el aire, por lo tanto, saber si la medida servirá de algo, o por lo menos servirá para evitar atentados terroristas en Estados Unidos, que es, a fin de cuentas, la intención de este decreto. Lo que al menos a mi juicio, y digo esto como una opinión personal mía, y creo que no es debatible en absoluto, sinceramente os lo digo, es porque lo ha hecho. Trump quería llevarse al adversario a su terreno y, sinceramente os lo digo, creo que lo ha conseguido. Han pasado solo 10 días desde la toma de posesión, acordaros, estamos a día 30, pues esto fue el día 20 de enero y ya tenemos montados dos escándalos fabulosos, dos escándalos de primera magnitud. El primero, el del muro con México, y el segundo, el de los refugiados. Fueron seguidos. Estábamos hablando de uno de ellos el jueves pasado y el viernes, según amaneció en Washington, pues salió esta historia de los refugiados. Este hombre firmó su enésima orden ejecutiva, su enésimo decreto, y automáticamente las portadas cambiaron, los contenidos de todos los telediarios del mundo cambiaron, y desde entonces no se habla de otra cosa. Como hoy es lunes, lo mismo nos sorprende. Hay que estar pendiente de cuando den las 9 o las 10 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos para saber qué nuevo caramelo informativo nos tiene reservados el presidente de los Estados Unidos. De hecho, de lo primero, de lo de México, es curioso, fue el tema de la semana pasada, se dejó de hablar tan pronto como enunció lo segundo, como anunció, mejor dicho, lo segundo. Es decir, la orden ejecutiva del martes quedó, no voy a decir invalidada, porque no quedó invalidada ni muchísimo menos, sigue su curso, pero sí quedó arrinconada, ardamblada, un rincón al desván de las noticias viejas con la segunda. Esto nos viene a demostrar que Trump es el dueño de la agenda y la modula a su voluntad. Por lo menos hasta ahora, en estos 10 primeros días. No quiero ni pensar cuando lleve 10 meses lo que va a ser esto. Si realmente siguen este plan, nos va a dar el año. Vamos, me da la impresión que voy a hacer 8 de cada 10 contracrónicas sobre asuntos relativos a Donald Trump, lo cual tampoco me disgusta porque la actualidad norteamericana me gusta mucho, me parece más interesante que la española. Desde luego, el año pasado en España la cosa estuvo entretenida porque hubo elecciones y tal, pero este año está hecha un rollo insoportable. De ahí que me eche gasolina en el programa Donald Trump y estas historias que son tan masticables y tan digeribles, pues a mí personalmente me viene bien. No sé a vosotros, y a vosotros veo que también, porque si lo escucháis es porque el tema os interesa. Este fin de semana, de hecho, no se ha hablado de otra cosa. Es decir, se ha hablado exactamente, este fin de semana y la semana pasada, se ha hablado exactamente de lo que Donald Trump quería. Y casi diría que hasta en los términos que Donald Trump quería. Simplemente. No sé, para esto solo le ha hecho falta, es muy simple, echar una firma en un documento, en una orden ejecutiva, de cuya existencia muchos han descubierto en la última semana y media o los últimos 10 días. No sabían ni siquiera que eso existía, a pesar de que el propio Trump en el pasado se había quejado de que Obama emitía demasiadas órdenes ejecutivas y estaba gobernando de espaldas al Congreso. Bueno, cada uno cuenta un poco la guerra, cómo le va. Bien, pues está consiguiendo todo esto. Está consiguiendo modular la agenda, su agenda personal y su agenda política, con solo una firmita de nada, sobre un documento bastante vago por lo demás, que además se aprovechaba
o pues, partía y se aupaba sobre disposiciones anteriores dictadas por el propio Obama, que eso es lo que hemos estado viendo especialmente ya el sábado y el domingo, que iban saliendo historias, que esas por supuesto desconocíamos prácticamente todos, menos los muy metidos en el tema. Bien, pero antes de nada vamos a retroceder hasta el viernes, hasta el día de autos, y vamos a dar un pequeño repaso para saber qué es exactamente lo que hizo. Bien, la primera cosa que hizo en este documento, en esta orden ejecutiva, es prohibir la emigración de una serie de países conflictivos, que son esos que os he comentado antes, todos de Oriente Medio o del mundo árabe. Bueno, en el concreto Irán no es árabe, es persa, pero vamos, nos entendemos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, decretar una moratoria de refugio político. Es decir, los refugiados, vengan del mundo árabe o vengan de donde vengan, de la Conchinchina, pues no pueden refugiarse, no pueden solicitar asilo en los Estados Unidos de América hasta nueva orden. Exactamente son 90 días, los próximos 3 meses. La primera de las cosas que ha hecho, pues nos puede parecer mejor o peor, pero tiene su lógica interna. Aquí se trata básicamente de entender las cosas por qué son. Cada uno. Luego, cuando uno las entiende, porque son, puede formular una opinión bastante más completa y muchísimo más competente, ¿no? Es decir, este hecho de decir a partir de tal fecha, es decir, de esta misma tarde, no aceptamos emigrantes de estos países, pues una decisión política, pues porque está en su derecho, a fin de cuentas es el presidente. Y es una decisión política que a mí me parece mal. Y a mí en principio sí. En general, cualquier tipo de restricción a las migraciones me parece fatal, no solo de unos pocos países, sino en general. Pero bueno, no estamos en eso. Estamos viendo por qué ha hecho exactamente y por qué son estos los países elegidos porque ha metido, qué sé yo, a Yemen y no metió a Arabia Saudita, ¿no? Si realmente está en contra del terrorismo islámico o del islamismo o del yihadismo, porque esto iba básicamente dirigido al yihadismo. Yo creo, es mi opinión personal, que no es que vengan de Arabia Saudita, pero sí desde Arabia Saudita. El salafismo se promociona y se promueve activamente desde Arabia Saudita y los clérigos saudíes son, a mi juicio, los primeros responsables en todo lo que está sucediendo en el Islam, pues de aproximadamente 30 años a esta parte. Pero bueno, en definitiva, no quiere emigrantes de países en guerra o de esos países en guerra con guerras santas de por medio. Es decir, que si hay mañana surge una guerra civil, qué sé yo, Dios no lo quiera, en Filipinas, pues los filipinos tendrían acceso a podrían seguir emigrando. No, la guerra civil lo pueden seguir haciendo, pueden solicitar su visa, ¿no? Es decir, no estamos hablando todavía del refugio, simplemente de emigrar, no emigrar, caramba, viajar al país, acceder a los Estados Unidos, cruzar la frontera. En principio estos países son todos, ya digo, casi todos árabes. Todos están metidos en un conflicto interno sangriento y algunos desde hace varios años. En concreto, si nos fijamos, repasamos la lista: Irak, Siria, tenemos Libia y algunos cuantos que vienen de las primaveras árabes famosas que supuestamente iban a liberar al mundo árabe, y ya estamos viendo, pues 5 o 6 años después, que no han liberado precisamente a nadie. Pero en fin, no quiere gente que venga de ahí. Ni buenos, ni malos, ni regulares. Por lo demás, pues estos 7 países, os lo repito para que se nos quede claro, que son Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, ya tenían restricciones. Es decir, no es que podían entrar los yemeníes o los sirios o los iraníes tranquilamente en los Estados Unidos, tenían restricciones de acceso a los Estados Unidos desde hace varios años. En concreto, desde que se promulgó una ley hace un par de años, esto pues, evidentemente me tuve que enterar ayer porque no lo sabía, que se llamaba la Terrorist Travel Prevention Act del año 2015. Esta ley preveía que los viajeros de estos países tenían antes que pasar una entrevista personal en el consulado más cercano. Tenían que acercarse al consulado tal y decir, tengo que viajar por un asunto personal porque quiero ver a mi prima que vive en Pittsburgh y entonces, pero luego me voy a volver, o simplemente soy un libio acaudalado y quiero pasar un fin de semana en Nueva York con mi mujer comprando la Quinta Avenida o yendo al teatro, lo que sea. Bueno, pues me parece muy bien, pero pase usted primero por la entrevista, por el consulado norteamericano en Benghazi, dicho sea sin segundas, y ya veremos si le concedemos o no le concedemos el visado para que usted pueda ir allí. Bien, luego lo que ha hecho Trump, visto así, es decir, si reducimos al mínimo lo que ha hecho, o reducimos a su pura esencia, es dar una vuelta de tuerca más sobre algo que ya existía. Es
decir, no ha pasado de que estaban las fronteras abiertas, entraba allí cada uno como Pedro por su casa, y llega Trump, que es un maldito y un racista y un todo lo que queráis, un xenófobo y además es un islamófobo y ha prohibido entrar en concreto a los de todos los países árabes. A la vista está que no son árabes, como ya he dicho, o mejor dicho, de todos los países islámicos tampoco me termina de cuadrar. No ha prohibido la entrada de los indonesios, que es el de indonesios, y Indonesia es el país islámico más grande del mundo. Tampoco de los saudíes, tampoco de los egipcios, es decir, no es, por más que se estaba repitiendo ayer y antes de ayer, no es un ataque al Islam, o yo por lo menos no lo veo así, porque no termina de cuadrar. Yemen, si algo estamos leyendo últimamente sobre ese país, no es por ser musulmán, que lo ha sido siempre, es de los primeros países que conquistaron o por los que se extendió la religión islámica, porque está en la misma península arábiga, no, simplemente por la guerra civil que está arrasando Yemen en general, pues todos estos países vecinos de Arabia Saudita, no tan casualmente como la propia Siria, y que está siendo una guerra horrorosa. Una guerra en la que, por cierto, Estados Unidos parece que tiene intención de meterse, no sé si saben muy bien dónde se están metiendo. Pero bueno, no olvidemos, y esto es importante remarcarlo, no me quería quedar con las ganas de decirlo, que entrar en Estados Unidos es bastante difícil. Es bastante difícil para cualquiera. De hecho, solo hay 38 países en todo el mundo que están adscritos, bueno, que pueden entrar sin visado previo. Entrar, no digo ya quedarse, entrar. Son el programa de exención de visado, del que, bueno, los españoles, por ejemplo, pues nos beneficiamos, pero de entre los países hispanos solo hay 2 países que se benefician del programa de exención de visado, que somos los españoles y los chilenos, nadie más. Es decir, ningún otro país dispone de o está dentro de este programa. Es un programa recíproco y solo limitado, circunscrito a una serie de países ricos. En concreto están prácticamente todos los europeos occidentales por lo menos, está Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda y la propia Chile en Sudamérica. Pero vamos, que los polacos no están Polonia, ¿eh? Estamos hablando de un país del primer mundo, un país que va muy bien y que lleva unos cuantos años yendo muy bien. Croacia tampoco, están dentro de la Unión Europea y ni los croatas ni los polacos pueden entrar en Estados Unidos con el visa waiver con el programa de exención de visado. El resto de países del mundo, y sumad desde 38 hasta los 200 que hay, pues necesitan del famoso visado B, que pues para ciertos países tiene unas tasas de rechazo asombrosamente altas, muy por encima del 50%. He ido a mirarlo el refusal rate, la tasa de rechazo de gente, pues que sigue de Somalia, que ha pedido viajar a los Estados Unidos con un visado no de migrante ni muchísimo menos, para entrar y salir, visado de visita turístico de negocios. Pues en 2015 el 64% de los somalíes que lo solicitaron se lo denegaron. Y el 52% de los iraquíes, ojo, que no es porque sean islámicos ni muchísimo menos, se lo denegaron también al 45% de los guatemaltecos y al 39% de los hondureños. Es decir, se ve que cuando tienen miedo de que pueda haber una posibilidad remota de que se quede en el país y no vuelva, gran parte de los emigrantes ilegales, de los clandestinos en Estados Unidos, no entran a través de la frontera con México, lo hacen en avión y ya se aprovechan de los 90 días famosos y ya se quedan en el país. Entonces, por eso, de ahí que estos visados B a ciertos países se los den con cuentagotas y los rechacen muchísimo. Bien, pues lo que ha venido a hacer Donald Trump solo para una serie de países es directamente cerrar incluso esa posibilidad. Podríamos concluir, por lo tanto, que lo de dejar a la gente en la frontera es el deporte nacional de los Estados Unidos. No sé, por lo tanto, a qué viene tanto lagrimeo y tanto llanto estos días en la prensa. Creo que ha sido el New York Times que sacaba a la Estatua de la Libertad a la vuelta, cómics o viñetas, salía la Estatua de la Libertad llorando. Bueno, por favor, si es dificilísimo entrar en Estados Unidos, si hasta los europeos. A los europeos nos ponen pegas en la puerta cuando llegamos a sus terminales aeroportuarias. No hay más que ver las colas que se montan en Nueva York o en Miami con los vuelos llegados, ojo, no de Tegucigalpa, con vuelos llegados desde Madrid, desde Frankfurt, desde París, unas colas fantásticas, y tardas en entrar en Estados Unidos 1:30, porque te miran, te hacen una fotografía, te ponen 1000 pegas. Estamos hablando, curiosamente, lo que no se les hace a ellos cuando llegan a aeropuertos europeos. Pero bueno, el hecho es que es complicado. Es difícil, pero bueno, ese sería otro debate, el del estado de paranoia permanente en el que viven
los norteamericanos con sus fronteras. Yo personalmente creo que lo tienen en grado avanzado, por lo menos desde el 11S. La cosa esta de hacer fotografías y cosas por el estilo, la historia esta del ESTA, que te hacen pagarlo por anticipado y sacarlo por internet, que necesitas una tarjeta de crédito. En fin, quizá, oye, tenga sentido porque mucha gente quiere ir, pero de cualquier manera, hace 20 años o 25 o 30 años era más sencillo entrar en Estados Unidos y creo que las amenazas eran exactamente las mismas o muy parecidas. De cualquier modo, y volviendo al tema de Trump, yo creo que uno es libre de cerrar la frontera a una nación determinada. Uno es libre si tiene el poder suficiente para ello. Una nación determinada es como si pasado mañana, pues Rajoy decide que no pueden pasar a España argelinos, por lo que sea. Ya sea por capricho, sería más difícil de defender, o por reciprocidad, porque en Argelia pues han decidido ponerles pegas a los españoles. Ha habido no cosas tan severas, pero recuerdo hace unos años que hubo problemas entre España y Brasil porque a los brasileños se les ponían problemas en el aeropuerto de Barajas y empezaron a ponérselos a los españoles en el aeropuerto de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Es decir, estas cosas suceden continuamente. Ya sabéis, cuando está el Estado de por medio, políticos de por medio, fronteras de por medio, al final el que termina pagándolo, el primero que termina pagándolo, es el individuo pacífico que solo quiere hacer negocios y viajar o simplemente asentarse en otro país, lo cual yo creo que personalmente es algo perfectamente legítimo siempre que cuando uno llegue a otro país asuma la ley desde el principio, la ley de ese país, y se habitúe o se adapte a ese país y se convierta en un ciudadano de ese país y lo que pretende es quedarse para el resto de su vida, ¿no? O sea, su obligación moral. Si yo me decido irme a vivir a Alaska, espero que en 2 años sea un alasqueño a todos los efectos, y si no, pues me quedo en España tan a gusto. Es decir, sinceramente creo que el emigrante tiene que asumir los costes de su migración. No puede esperar a que le pongan en el país de destino su país en miniatura y leyes hechas al efecto. Eso es lo genuinamente inmoral. Pero el conflicto no ha venido por esto, no ha venido por este tema de los inmigrantes llegados o los viajeros llegados de Siria o llegados de Irak o de Irán. El conflicto real de la prensa y entre la intelectualidad occidental ha venido motivado por el tema de los refugiados. El titular además no admitía demasiadas interpretaciones. Estados Unidos no acepta refugiados. Venía a ser básicamente, daba igual el periódico que uno cogiese, que fuese el periódico español, el periódico norteamericano, inglés, alemán o, qué sé yo, del Nepal. Era lo mismo. Todos. Estados Unidos desde hoy no acepta refugiados y no los va a aceptar en los próximos meses. Es decir, que ni uno, ni dos, ni 5.000. Ninguno. Cero. Sin excepción posible. Simplemente no los admite. La pregunta que habría que hacerse, y que me he hecho yo por lo menos, es, bueno, pero ¿cuántos refugiados admite habitualmente a los Estados Unidos? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Unos cuantos? ¿Qué peso tienen los refugiados en la sociedad americana? Yo suponía, antes de mirar los datos, porque iba a mirarlos, claro, que eran pocos, porque no están muy presentes tampoco en la cultura americana, todo hay que decirlo. Ni aparecen en las series, ni aparecen en las películas, ni dices, bueno, que se vea que hay refugiados por todas partes, campamentos, barrios enteros de refugiados recién llegados, ¿no? No estoy hablando de migrantes, un país de migrantes, pero no lo veía yo un país de refugiados. Y efectivamente, cuando me he ido a mirar los datos, pues he visto que no hay muchos. No entran muchos cada año. En los últimos años, en los últimos 10 años aproximadamente, incluso podemos irnos más atrás, hasta el principio del siglo, Estados Unidos ha admitido un promedio de unos 60, entre 50 y 70.000 refugiados al año. Y es, bueno, pues son muchos, caramba. 50, 60.000, pues eso es la población de Teruel. No son muchos. Vamos a ponerlo todo en perspectiva. En un país que tiene como 315 millones de habitantes, pues, caray, es como echar una gota de agua en una piscina. Es poco, estamos hablando del 0,01% de la población. He hecho el cálculo, espero que Santiago Deniz me vigile por si he hecho el cálculo bien, porque lo he hecho yo, aunque parezca increíble. Es como en España, que tiene, pues creo que son 46 millones y medio de habitantes, pues entrasen aproximadamente unos 5.000 refugiados cada año. Pues apenas se notaría, seamos francos. O los metemos a todos en el mismo barrio, que entonces solo se notaría en ese barrio, pero si los repartimos bien por la geografía nacional, 5.000 personas cada año serían inapreciables. De hecho, lo normal, lo habitual sería que no los conociésemos, que uno viviese en España. ¿No? ¿Conoce usted algún refugiado? No, nunca he tenido la ocasión, el placer de conocer a ninguno, porque claro, entran 5.000 al año en un país que tiene 40 y tantos millones. Pues no se notaría. Pasa algo similar a los Estados Unidos.
La razón por la que llevan tan pocos refugiados a Estados Unidos pues parece obvia. Estados Unidos no es fácil llegar. Está lejos de las zonas de conflicto. Las zonas de conflicto en Oriente Medio, que es donde más conflictos hay, conflictos bélicos, quiero decir. Y uno normalmente se refugia en el país de al lado, no al otro lado del mundo. Caray, la Guerra Civil Española, en el año 39, cuando sale el refugio republicano, se refugian en Francia. No se refugian en Uzbekistán o yo qué sé, o en los Estados Unidos. Las pobres salían como podían, con lo que podían cargar a sus espaldas, y cruzaron la frontera con Francia. Es decir, la idea de un refugiado, a fin de cuentas, es volver a su país cuanto antes, en cuanto pase el peligro, pues si huyen es por eso, es porque tienen miedo de que los maten, de persecución. Entonces, cuando eso se acabe, cuando vuelva la paz, yo pues voy a procurar retomar mi vida, cojo mis bártulos y me vuelvo a mi país. Al parecer, lo que pretende Trump con esto, sabiendo de antemano que nunca ha habido muchos refugiados, o que no hay muchos refugiados, por lo menos en los últimos 15 años, es mejorar el sistema de concesión de asilo. Es decir, esto no es indefinido. O al menos eso es lo que él dice, que van a ser 90 días, va a mejorar el sistema, porque según asegura, actualmente eso es un colador. Cualquiera, especialmente el último año que Obama los ha disparado. Eso es lo que dice. Y eso le va a llevar 90 días, exactamente 3 meses. Luego se volverán a admitir conforme a las nuevas instrucciones, los nuevos requerimientos o lo que salga del departamento de Home Security, ¿no? De la seguridad nacional, lo que a lo mejor en lugar de entrevistas pues les hacen un test o yo qué sé, o los pasan les hacen una colonoscopia. No tengo ni idea de qué saldrá de ahí. Será algo necesariamente incómodo para los que pidan el refugio, pero bueno, si es su país y son sus fronteras, y a fin de cuentas a esta gente la han votado ellos, no la he votado yo. En principio estos 90 días bastarán y ya veremos si es cierto, si lo prorroga, pero no para el caso de los sirios. Ahí la suspensión es indefinida. Es el único país. Y habría que plantearse de nuevo una pregunta, que sería ¿por qué razón los sirios y no los yemeníes? O los iraníes. Bueno, sí, en principio, pues que está en guerra. Está en guerra y claro, pero también está en guerra Yemen. O el propio Irak. El ISIS tanto está en Irak como está en Siria. Ahí de nuevo mido a los datos, pero yo no sabía tampoco cuántos sirios han entrado, los refugiados sirios en Europa están muy de moda, cuántos refugiados sirios han entrado en los últimos años, desde que empezó la guerra civil allí en el año 2011. Y he encontrado el dato, afortunadamente. En 2011, Estados Unidos admitió 29 refugiados sirios. No muchos, como podéis ver. 0,000001%. 31, 29 en el 2011, 31 en 2012, 36 en 2013, 105 en 2014, 1.600 en 2015 y 13.000 en 2016, el año pasado. Es decir, a mí hay algo que no me termina de cuadrar y creo que ni a mí ni a mucha gente que ha podido mirar estos datos, y son públicos, ¿eh? Es decir, la guerra era tan guerra en 2014, la guerra civil en Siria, como en 2016. De hecho, 2014 fue un año especialmente horroroso en Siria. Fue el año que nació el Estado Islámico. Fue el año de las grandes masacres del Estado Islámico, de su expansión como una mancha de aceite por todo el Levante, ¿no? Fueron de Siria a Irak. Acordaos, no es hace tanto. Os estoy pidiendo que recordéis hace un par de años, ¿no? Caray, de 105 a 13.000 es un aumento del 12.000% en solo 2 años. No sé, como poco da que pensar. Y yo al menos lo revisaría. A Trump, de cualquier manera, no sé si le van a dejar revisarlo, esto es indefinido, porque la campaña de prensa está siendo espectacular, fuera de lo común. Ante lo que cabe hacerse, de nuevo, una nueva pregunta. Y es ¿por qué ha hecho esto? Es decir, no sé, ¿acaso es tonto, es masoquista, le gusta que le machaquen? Quizá. Piensas, pues realmente han sido 2 días de cohetería intensiva por parte de todos los periódicos, tal. El Twitter era un espectáculo ayer. Yo personalmente no lo creo, no creo que es tonto. Sí, a la vista está que no lo es. Es más, voy más lejos. No creo que ni siquiera que desde su óptica se haya equivocado aquí. O sea, sabía perfectamente lo que hacía. Por de pronto, ha desplazado el debate a su campo, como os decía antes al principio. Es decir, ya no se habla de cuántos refugiados van a entrar. Bueno, vamos a ver si admitimos 1.500 o admitimos 3.500, o admitimos 15, o vamos a mantener las cifras de Obama. El debate ya no es ese, sino el debate se ha desplazado a refugiados sí o no, punto.
No aceptando el sí y a partir del sí ya empezamos a movernos en números, que es donde, por ejemplo, estamos en Europa. No, aquí ya directamente sí o no. O estás en un lado o estás en el otro. Es decir, como en el caso de México, lo que ha venido a hacer Trump es a redefinir el espacio de juego y ha puesto las normas de ese juego. Y estamos, como os decía al principio del programa de hoy, estamos viendo cómo modula esa agenda a su antojo. Y está todo el mundo sin darse cuenta entrando a lo mismo. Es decir, probablemente no nos gusten sus iniciativas, en este ámbito por lo menos. Y a mí personalmente no me gustan, ya lo he dicho antes. Pero caray, hay que reconocerle el mérito. Pues al final a lo tonto me he enrollado más de la cuenta con el tema de Trump. Es una historia que creo que volverá a lo largo de esta semana y a lo largo en general del mandato de Donald Trump, porque sus principales líneas de gobierno las están marcando bien. Pero bueno, apenas me queda tiempo de casi nada, pero sí por lo menos de meteros una notita de voz de uno de vosotros, en este caso de Adrián, que es de Hospitalet, es un viejo amigo y habitual de la Contracrónica, que me plantea un tema que está bastante bien y que es una pena, pero sale muy poco, lo cual sale muy poco en este programa por lo menos, es que la primera vez que me preguntáis o que sacáis este tema a colación, yo creo que porque lo damos ya por hecho, pero antes de nada vamos a escuchar a Adrián. En España el problema que tenemos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, es que el poder legislativo es elegido mediante unas elecciones generales, las cuales son bueno, se eligen unos congresistas, los cuales, estos congresistas, mediante una mayoría parlamentaria, eligen al poder ejecutivo. Y a su vez, este poder legislativo que es elegido en las elecciones generales, se elige a parte de los miembros del Tribunal Constitucional. Y a su vez, este legislativo y el Senado, que también forma parte del, o sea, el Congreso y el Senado, digamos, juntos eligen a parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Cada vez este Consejo General del Poder Judicial elige a muchos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces aquí, entre estas selecciones de cargos, digamos, eh, que dan los partidos, digamos, lo que se está haciendo es no respetar la separación de poderes, como sí que pasa, por ejemplo, en otros países, en el cual tienes las elecciones de Senado, de Congreso, que se podrían decir que son las legislativas, unas elecciones judiciales, luego unas elecciones para el Ejecutivo, como por ejemplo ha pasado ahora en Estados Unidos, que hemos elegido Trump y Clinton. Bueno, quería que me dieras tu opinión sobre este tema y si tú piensas que tengo razón, que no hay separación de poderes en España o sí. Pues sí, Adrián, esto básicamente es una partitocracia. Supongo que esa palabra la habrás oído en multitud de ocasiones. Ojo, no solo España, prácticamente todos los países de Europa son partitocracias. El sistema o la democracia española, la actual, está diseñada inspirándose en la alemana, en gran parte. Es decir, que no es un invento ni muchísimo menos genuinamente español, pero es una partitocracia, el poder para los partidos, centrado en torno a los partidos políticos, que es lo que se hizo y tal y como se concibió en el 78, en aquel entonces. Dijo, bueno, que era la mejor manera de estructurar el país, esto iba a ser una monarquía parlamentaria, que puede haber de muchos modos, bueno, es que no tiene por qué necesariamente una monarquía parlamentaria ser partitocrática, pero la nuestra lo es. El partido al final es el centro de todo. Votamos realmente a las únicas elecciones a las que vamos, que son las, bueno, generales, tanto generales como municipales como autonómicas, es esencialmente lo mismo y funciona de la misma manera. Vamos, las elecciones aquí no elegimos al presidente del gobierno, es decir, al primer ministro, no elegimos tampoco jueces, nada que se le parezca, simplemente se elige una vez cada 4 años a una lista de diputados, cerrada por supuesto, se mete en un sobre, se coloca dentro de una urna y a partir de ahí esos diputados, el reparto de escaños que haya en las Cortes, en concreto en el Congreso más que en el Senado, que no pinta demasiado, pues de ahí sale todo. De ahí sale hasta el presidente de Televisión Española. Pues salen los jueces, bueno, el Consejo General del Poder Judicial, sale por supuesto el presidente del gobierno. De hecho, precisamente porque es una partitocracia, el año pasado estuvimos un año sin gobierno, porque los partidos no se ponían de acuerdo a la hora de quién votar. Al final hubo que, o mejor dicho, o hay gobierno gracias a que al final hubo un acuerdo entre dos partidos, que unos cuantos diputados de uno de ellos pudieron votar a Mariano Rajoy. En el caso de que se hubiera mantenido el bloqueo se debió a eso, que no los partidos votan en bloque. Yo he propuesto en más de una ocasión, no sé, lo he dicho alguna vez en la tele, desde luego en la radio lo he dicho,
que, habida cuenta de la disciplina de voto y que no quieren cambiarla, y que Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, el PNV votan como si fueran uno, a pesar de que son muchos diputados, pues sería más sencillo, más barato, que se recuentan los votos y lo que se hace es que se da un solo diputado, un solo representante por partido. A fin de cuentas, la mejor disciplina que esa yo creo que es imposible, ¿no? Un solo representante con los votos ponderados, de tal manera que el representante del PP pues le tocarían 137 votos. Al representante del PSOE, 90. Al representante de Podemos, 70. Al representante de Ciudadanos, 32. Sería mucho más sencillo. Y dices, no, pero eso no está bien porque no es democrático. Evidentemente, no lo es, solo es poco. Pero es lo que desde la práctica tenemos. Nos ahorraríamos sueldos, nos ahorraríamos tarjetas de taxi, nos ahorraríamos iPads, ordenadores portátiles, nos ahorraríamos todo el teatrillo que se monta en las Cortes y se podrían reunir, no haría falta ni el hemiciclo, se podrían reunir en la salita de un hotel o en el Salón de los Pasos Perdidos, mientras se toman un café y dicen, bueno, ¿pasamos o no pasamos la ley? A ver, votemos, y cada uno pone sus votos encima de la mesa. Sería todo muchísimo más rápido, muchísimo más barato, porque a fin de vamos a nombrar al presidente de Televisión Española, vamos a nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional que también salen de estos acuerdos entre partidos. Y tendríamos que hay 13 partidos diferentes representados en el Congreso, pues 13, 14, pues 14, ya digo, se podrían reunir perfectamente en una sala de juntas, la sala de juntas de cualquier consejo de administración grande, cabrían todos sin ningún problema y sería una cosa rapidísima. Pero en fin, pues bueno, esto, Adrián, es lo que hay, así funciona, y el problema es ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no se cambia? Pues porque no sé, quién tendría que desmontarlo o cambiarlo son los beneficiarios de ese sistema, es decir, los propios partidos, por lo que podríamos tranquilamente esperar sentados. No se va a cambiar. De hecho, los nuevos partidos, los que llegaron hace un par de años, con lo de la nueva política, que si esto tiene que cambiar, se han aburguesado a toda velocidad, han visto las ventajas que tiene. Son seres humanos, a fin de cuentas. La clave no creo que sea tanto esa, que la veo que estaría bien, evidentemente, que hubiese verdadera división de poderes. Sería, en concreto, el judicial es fundamental, es estratégico, esa palabra que gusta tanto, que sea independiente, pero en todo lo demás, ¿no? Lo de elegir al presidente del gobierno, o estas cosas que hace el Parlamento, que hacen los partidos y que deciden los partidos. Lo suyo sería que no tuvieran tanto poder, es decir, que el presidente del gobierno tuviera poca capacidad de incordiarnos y de hacernos la vida imposible. Es decir, digo el presidente o la vicepresidenta, o Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, que las posibilidades de que el sistema se abriese más al voto de la gente. Que cada vez que tuvieran que subir un solo impuesto tuvieran que preguntárnoslo. Que no pudiese llegar ese desgraciado de Jaén que se llama Cristóbal Montoro y subirnos los impuestos porque a él le da la gana. ¿Cómo? ¿Que nos vas a poner un IRPF al 50%? Bueno, esto lo tienes que consultar antes. ¿Que vas a subir el IVA al 21%? Esto lo tienes que consultar antes. Cualquier tipo de impuesto se tiene que consultar en referéndum. Y no hay más. Vais a ver cómo se lo pensarían dos veces antes de disparar el gasto, de incurrir en déficits, etc. Si hubiera un sistema más parecido, y esto sí que lo he hablado en alguna ocasión en la contracrónica, más parecido al suizo. Muy bien, pues queridos amigos, estoy de vuelta. He pasado 3 días estupendos fuera, descansando. Han sido muy agradables por lo demás. De vez en cuando, aunque sea cada 3 o 4 meses, hay que poner un poco en boxes para reponer combustible, porque esto de hacer un programa diario termina siendo agotador, porque además no solo hago el programa, sino hago otras muchas cosas más, todas relativas a la comunicación, y pues me desgasto. Ahora, eso sí, está tranquilos que tengo el depósito lleno y me va a durar todavía pues otros 3 meses sin ningún problema, 3-4 meses sin ningún problema. Pues muy bien, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.